noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano y yo soy Pablo Giachelo. ¿Cómo anda la banda? Muy bien. Ahí está. Volvió al unísono. Muy bien. Estamos para un dúo en La Voz de Argentina. Lo dudo. Y ganamos. Conociéndote de noches de guitarreadas, lo dudo. Escúchame. Hemos tenido una semana combativa y tenemos hacia adelante una semana combativa. Saquen una hoja. Saquen una hoja. Porque la cantidad de marchas que hay esta semana Sí. Es importante. no es una semana para ir al gimnasio, digamos. No, esta es para. Hay que. Luchar es el ejercicio Claro. Sí, el que garpa. Bueno, mañana arrancamos apoyando a los compañeros del SUNDNA Hora. a las 3 de la tarde en Plaza Congreso. De ahí al Ministerio de Trabajo. Al Ministerio de Trabajo, que están peleando por la paritaria, que sigue ahí en un pantano como consecuencia de que las patronales no quieren reconocer el reclamo del sindicato de un salario que cubra de mínimo Pero esto es a las 15. el aumento de la inflación. Sí. A la mañana hay otra cosa. Ah, Sí. no sabía. ¿Cuál? En el Obelisco. Exactamente, a Una- las 10 de la mañana. De los migrantes. De los migrantes. Sí. Una concentración migrante en el Obelisco. Sí, contra toda esta política que hoy vamos a analizar un claro, poco. eso lo vamos a Pusimos ver. como un tema hoy. Yo Sí, estuve no. en Bajo Flores el día jueves. En una asamblea que estaban compañeros y compañeros del pueblo y de otras. Estaba el MTR, había varias organizaciones. Y es un tema de una preocupación enorme en los barrios. Enorme, ¿eh? Sí. Absolutamente. Así que hay una persecución que se ve, que se siente. Hay un salto en la ofensiva. Sí, sí. Así que bueno, la marcha es el martes a las 11 de la mañana del Obelisco. Mañana a las 10 de la mañana. A las 10. Exactamente. Mañana a las 10. Y después el combo con el SUTNA. Que quién quisiera tener un sindicato como el del SUTNA, ¿no? Todos tenemos la paritaria destruida, los salarios por el piso. O sea que mañana empezamos en el Obelisco y nos vamos caminando hasta el Congreso. Exacto. Miércoles. El miércoles la marcha de los jubilados. Sí, pero que va a tener un condimento especial porque ese mismo día se está convocada una sesión en la Cámara de Diputados donde está en agenda un proyecto de financiamiento del Sistema Pediátrico Nacional y en particular del Garraham, ley de financiamiento universitario y está toda la discusión de los vetos. Si Claro. logran, que bueno, ya Milei anunció El sábado, el ¿no? sábado firmó los vetos contra, el aumento jubilatorio, un aumento miserable, que acá lo hemos dicho, son 2.000 pesos por día, y ya lo vetó. Lo mismo con la moratoria previsional, el financiamiento a los sectores de discapacidad. Entonces, se espera que sea una movilización que concentre a todos los sectores en lucha, rodeando a las y los jubilados. Y también, por ejemplo, hubo una asamblea de mujeres y diversidades el sábado pasado, que fue convocada con el ángulo de unir las luchas, y una de las principales resoluciones fue que las mujeres y diversidades vamos con todo el miércoles al Congreso a acompañar al Garraham, a los sectores de discapacidad, a los jubilados, así que va a ser importante, hay que ir con toda. Miércoles tenemos esta marcha. Sí, De las 3 de la tarde. a las ¿no? 3 de la tarde. De jubilados. Y después no sé, después está la del sábado, pero no sé si el sábado por Palestina, no sé si hay algo antes. ¿El jueves qué hay? Sí, el jueves ¿qué hay? El jueves es 7 de agosto. Siempre hay. Siempre hay algo. Y la UTEP con la CTA y la CGT van a hacer claro, su marcha San Cayetano. a San Cayetano. Una marcha convocada con El la santo del consigna. trabajo. Con la consigna de la Por paz. eso, Pablo, vos no lo conocés. Uy, Me durísimo. están picando acá. Pablo es honesto. Un día encontró un trabajo y le devolvió. Dijo chiste. Decía, ellos hacen su movilización a San Cayetano, que con una consigna que exalta la paz, como por la paz, el pan y el trabajo. En un contexto en el que el gobierno le está declarando la guerra a los sectores populares, a los comedores populares, a los trabajadores en las barriadas, con lo cual, ninguna paz con Milei, ninguna tregua. El Polo Obrero, el Frente de Lucha Piquetero, las organizaciones combativas e independientes van a hacer un corte en Puente Pueyrredón. Así que a las 10 de la mañana, el 7, y importante todos los que podamos estar O acompañando. sea, para que se entienda, ese día básicamente es una jornada independiente de lucha en el Puente Pueyrredón, porque a esto que dice Juli, convoca supuestamente el gremio de la CGT, pero es un disimulo del pacto y la tregua con el gobierno. No hay paro, no hay nada. Entonces, si cada vez que ahí viene el 7 de agosto, hacemos una marcha por San Cayetano y después los 64 días no haces más nada que lo que pasa ahora, estás dejando pasar la ofensiva del gobierno. Entonces, nosotros no podemos sumarnos alegremente a una marcha
que en realidad es el taparrabo de una tregua, ¿no? Sí, le piden trabajo a un santo y dejan pasar los despidos en todos lados sin organizar ninguna pelea. Entonces nos plegamos a la movida del Frente de Lucha Piquetero en el Puente Pueyrredón. Bueno, Exacto. y ahora sí, lo del sábado. El viernes Se tenemos descansa. material teórico. Claro. Y, Jornada de formación. y el sábado está la marcha de repudio a la llegada de Netanyahu a la Argentina. Bueno, y en apoyo a la lucha del pueblo palestino, en apoyo al pueblo de Gaza, contra el genocidio, contra la masacre. Y ahí tenemos que ponerle mucha ficha, creo yo. Tenemos que hacer desenvolver una enorme agitación de convocatoria y una gran participación de la juventud, de los trabajadores, de todo el mundo. Vamos a una marcha a Plaza de Mayo. Y yo creo que el tema está cambiando, ¿no? Está cambiando un poco el clima en la Argentina, porque nosotros veíamos que se desenvolvían movilizaciones en todos lados. Bueno, de hecho, los últimos días hubo movilizaciones gigantescas. Impresionante. En Sydney. En Sydney, sí. Sí. Un Uno ve las puente imágenes, de masas. multitudes. Bueno, movilizaciones muy grandes en todo el mundo. Argentina siempre muy rezagada en eso, como consecuencia del peso del sionismo acá. Pero está empezando a cambiar el signo, pareciera, porque cada vez las movilizaciones vienen siendo más importantes. Hubo una concentración este sábado, ¿no? En AISA. En AISA, Ahí denunciando tuvimos- a Mecorot. Denunciando a Mecorot. Y aparte porque hay algo que, agendémoslo. Si se llega a concretar lo que se anuncia por abajo, que es la visita de Netanyahu a Argentina, tenemos que hacer una marcha de masas, porque en realidad Netanyahu tiene un pedido de captura internacional decretado por la Corte Penal Internacional, Por crímenes de guerra. por genocidio. Sí. Y cuando sale esta resolución de la Corte, ¿qué hace Milei? Se va de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué no nos vamos del FMI así no le pagamos la deuda? Si vos te vas donde no te gusta, te puedes ir del FMI. Y entonces dice que no sea de cumplimiento obligatorio en la Argentina capturarlo. Pero los países de la región no se fueron de la Corte Penal Internacional. Entonces hay que ver cómo llega, porque no podría pasar por el espacio aéreo de países donde hay pedido de captura para él. Pero si viene a Argentina... Veo difícil, ¿no? Que llegue. Y no sé. Pero bueno, tampoco hay que descartarlo. No hay que descartarlo porque es una presión del sionismo, es una presión de Trump. Y sería una forma de alinear al eje político de la derecha internacional. Y posiblemente lo quieran hacer. Se está hablando de la primera quincena de septiembre, más o menos por esa fecha. Sería, insisto, una provocación, porque en un momento en el cual el tipo no puede salir de Israel, en Israel mismo hay marchas cada vez mayores, porque aparecen ONG de derechos humanos denunciando, rectores de las universidades denunciando. Ahora se pronunció el escritor más importante en vida de Israel, se llama David Grossman, ¿no? Que es el escritor más importante en vida de Israel, y acaba de decir, a su modo, diciendo que con mucha pena, con mucha tristeza, no le queda otra que reconocer que esto es un genocidio. Entonces imagínense, digamos, personas que uno se da cuenta que en Israel son centrales de la vida cultural, de la vida política, de la vida social, se pronuncian. Y acá no quiere traer Milei. O sea, allá se lo denuncia por genocidio, los rectores de las universidades, las ONG de derechos humanos, los escritores, y acá lo que trae Netanyahu. Si viene acá, tenemos que organizar una marcha de masas. Y un poco esta marcha del sábado es para Advertir. sí, una marcha de advertencia. Un mensaje. Tiene que ser contundente. Sí. Así. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Entonces, un poquito ya adelantamos. Por un lado tenemos la evolución de la crisis económica. Exactamente. Toda la cuestión de los migrantes, que también ya adelantamos. Y Bolivia, se vienen las elecciones en Bolivia el 17 de agosto. Y bueno, para conocer un poco el mapa. Aparte también nos mucho- pidieron mucho. Sí, nos lo mucho pidieron los interés. compañeros del Polo. Sí, en los barrios de así, las villas de la ciudad, de conurbano, Hay una la comunidad boliviana es migrante. enorme, con muchísimos nexos con Bolivia permanentemente. Sí. Familia. La gente va, viene todo el tiempo. Y hay una gran inquietud, porque en general son todos sectores antiderechistas. Y hay una preocupación, después lo vamos a ver en el informe de Pablo, si no va a ganar la derecha en Bolivia. Entonces hay una inquietud de fondo. Así que hemos hecho esto especialmente a pedido. A pedido, exactamente. Bueno, Muy bien. y digamos de pasada que tenemos que promover la suscripción a la prensa obrera. Yo me suscribí. Bueno, muy bien. ¿Vos, Juli? Me suscribí. Facilísimo, aparte. Clic. ¿Cómo es? A ver. Vos tenés un link o un Sí. QR. Hay dos modalidades. Ingresás, te deriva a Mercado Pago
vos ahí podés decidir el monto por el que te querés suscribir. Sí, no sean amarretes. No, porque me suscribí, ¿cuánto puse? 8 pesos. No, eso no vale. Apelamos a la generosidad de todos ustedes. No, y aparte es muy práctico porque podés decidir si querés que sea a través del dinero en cuenta de Mercado Pago, tu tarjeta de débito, tu tarjeta de crédito. Yo lo puse en débito, entonces ya es automático. Todos los meses te desentendés y haces tu aporte. Muy bien. Es la mejor manera de... Ya está, ya lo tengo. Ya lo tenés sistematizado. Si mañana hubiese un proceso inflacionario que vamos a ver acá, hay que actualizarlo. Que aparte vos podés modificar y actualizar el monto todas las veces que quieras. Mira, Mao Zedong todo el tiempo insistía mucho con el lema de... Me lo acuerdo. De que el proletariado que no financia su partido y su prensa... colabora en destruirlo. Colabora en destruirlo. Y Lenin... Era un poquito estalino. No, pero usémoslo acá. Usémoslo a Mao. Sí. Si sos maoísta, suscríbete. Y los textos de Lenin, peleándose con los mencheviques, ¿por quién era más representativo de la clase obrera rusa? La prueba empírica era cuánto juntaba uno. La cantidad de suscripciones cada uno. Sí. Era como la prueba empírica, eso. Entonces, nos estamos remontando. Sí. A la tradición. A los orígenes históricos. Sí, a nuestra afiliación bolchevique. Lenin no tenía Mercado Pago, si no hubiese hecho un estropicio. Estragos, sí. Bueno. Era el 14, la revolución, no el 17. Bueno, dicho todo esto, ahora sí, sin más, le damos lugar al clásico editorial de Gabriel Solano. Es indudable que en Argentina se ha instalado un debate sobre la posibilidad que el gobierno de Milei no pueda aguantar la crisis que está viviendo su plan económico. Y esto está golpeando de lleno en la campaña electoral. Una campaña que el gobierno pensaba la tenía ganada, después del triunfo que logró Adorni en la ciudad de Buenos Aires. Pero como mínimo, ahora hay un signo de interrogación. ¿Qué va a pasar en los próximos meses, siendo que tenemos una elección dentro de un mes y 2 días en la provincia de Buenos Aires, y dentro de un poquito menos de 3 meses, elecciones de diputados y de senadores en todo el país? Y el primer síntoma que tenemos, y creo que es un síntoma, está bien verlo de esa manera, es el aumento del precio del dólar. En Argentina siempre el precio del dólar es una especie de síntoma de si el plan económico que se aplica tiene consistencia o no tiene consistencia. Y en Argentina estamos viendo que en el último mes el precio del dólar se incrementó un 14%. Es un aumento importante, sobre todo cuando el gobierno había dicho que en vez de una devaluación, lo que íbamos a tener era una revaluación. Está lleno de videos en las redes sociales en los cuales Milei anunciaba que recién el Banco Central iba a comprar dólares si tocaba el piso de la banda. Recordemos que hay un piso de banda pactado con el Fondo Monetario, 1.000 la mínima y 1.400 la máxima, que se actualiza solo con la inflación mensual. Y él decía, hasta que no toque el piso de 1.000, no vamos a comprar. Y más todavía arriesgaba que 1.000 era un precio caro, porque se iba a derrumbar el precio del dólar hasta llegar a 600 pesos. Insisto, entren a las redes sociales, pongan Milei, 600 pesos, dólar, y van a ver que hay muchos videos que demuestran cómo esto es así. Era su pronóstico. Hoy, lejos de tener un dólar a 600, tenemos un dólar que está orillando los 1.400. Quiere decir que el síntoma más importante de que estamos en una gran crisis económica es esta suba del dólar. Sin embargo, esto me parece importante que lo precisemos, el dólar a 1.400 es un dólar no real. ¿Por qué no es real? Porque el gobierno tiene el dólar a 1.400 solamente apelando a una cierta cantidad de medidas que no son sustentables en el tiempo. La primera medida que tomó el gobierno y que no es sustentable en el tiempo es una suba a la tasa de interés que es absolutamente desproporcionada. En los últimos días, a través del Banco Central, la tasa de interés incrementó al 65% anual. Pensemos que tenemos una inflación que muchos pronostican que en el año cerraría entre 20 y 25%. Es decir, que la tasa de interés más que duplica la inflación del periodo. Es una tasa de interés altísima, absolutamente altísima. Tan alta es la tasa de interés que implica para el Estado la erogación de un pago de intereses enorme que golpea fuertemente lo que se habla de superávit fiscal. Porque cuando el gobierno paga intereses tan altos, tiene que luego paga tasas de interés tan altas, tiene que pagar otros intereses. Y son intereses varias veces millonarios. Y por lo tanto es imposible que el gobierno pueda mantener en el tiempo
tasa de interés de semejante envergadura sin llevar a la quiebra al Banco Central, que es parte del Estado, y por lo tanto también al gobierno. Esto es un punto importante que tener en cuenta. No es sustentable. Y no es solamente esta medida no sustentable. La otra medida no sustentable, que hace que el dólar esté relativamente planchado, es la emisión de dólares de futuro por el Banco Central. Solamente en el mes de julio, los dólares de futuro fueron emitidos en una proporción de 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. ¿Cómo funciona el dólar futuro? Es que el Banco Central se compromete a determinado plazo a pagar el dólar a una cotización que se pacte. Y si la cotización en ese momento es más alta que la que se pactó, el Banco Central paga la diferencia en pesos. Es decir que si mañana hay una devaluación y el Banco Central pactó compra de dólares futuro a un tipo de cambio menor, esa diferencia el Banco Central la va a tener que emitir. Y por lo tanto, un gobierno que venía a destruir la maquinita y que había hablado todo el tiempo contra la emisión monetaria, lo que estamos teniendo acá es una intervención descarada del gobierno y especialmente del Banco Central, emitiendo dólares a futuro en proporciones que no son sustentables y aumentando una tasa de interés a niveles que paraliza la economía y encarece muchísimo el crédito. ¿Por qué digo que esto no es sustentable en el tiempo? Y las presiones devaluatorias van mucho más allá de un dólar a 1.400. Veamos lo siguiente. En el primer semestre, es decir, ya estamos en junio, en el primer semestre, el gobierno pagó intereses por la deuda en pesos de 30 billones de pesos. La tasa de interés era mucho más baja a la que tenemos ahora. ¿Cuánto va a pagar en el segundo semestre si la tasa de interés es del 65%? Los números hablan más o menos que la deuda en pesos que tiene el gobierno que pagar de acá hasta las elecciones de octubre son más o menos unos 60 billones de pesos. Y esos 60 billones, y después nos queda todavía noviembre y diciembre. Entonces, aplicado una tasa de interés de este tipo, lo que estamos hablando es que el compromiso de emisión futura del gobierno es absolutamente explosivo. Entonces, el gobierno no va a poder mantener a 1.400 pesos el dólar, renovando permanentemente esta deuda al 65%. E incluso más. El último fin de semana, el último viernes y jueves, ocurrió un hecho que fue una conmoción, porque incluso pagando otra tasa de interés, el gobierno logró solo renovar el 75% de los vencimientos. Y quedaron boyando en el mercado casi 3 billones de pesos que van a presionar el dólar. Entonces, en una economía que no tiene cepo, y hoy se levantó el cepo para la compra de dólares por las personas, cuando hay un vencimiento y no se renueva la totalidad de ese vencimiento, los pesos que no se renovaron van a comprar dólares. Entonces acá estamos teniendo que ya incluso pagando esta tasa de interés, no se logra renovar la totalidad. ¿Y cuál es la nueva medida? ¿Pagar 70, 80, 90% con vencimientos tan altos en los próximos meses? Si el gobierno apela a esto, estamos hablando de medidas que son completamente irresponsables y que posterga una explosión del plan económico del gobierno, pero en el corto plazo. Entonces es importante mostrar que esto no es sustentable. Y luego está el problema también de los dólares a futuro. Que los dólares a futuro en el primer semestre, el Banco Central tuvo que pagar 500.000 millones de pesos por la diferencia entre lo que había pactado la cotización y lo que finalmente fue. Si ahora sigue pactando cotizaciones a precios que todo el mundo sabe que no van a funcionar, si nos va a dar una situación parecida a lo que ocurrió en la transición entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el gobierno de Mauricio Macri, en los cuales se pactaba dólares a futuro a precios irreales, eso es el kirchnerismo, luego hubo una devaluación y el gobierno de Macri pagó ese dólar a futuro. Ahora hay una causa penal muy llamativa, porque la causa penal abarca solo a los funcionarios kirchneristas, pero no a los funcionarios macristas que lo pagaron. Y para que el negocio delincuencial se pueda concretar, hacía falta dos partes. Uno que venda ese contrato y otro que lo pague. Acá se juzga solo al que, al que hizo el negocio, al que ofreció el dólar, pero no al que lo pagó. Pero acá estamos teniendo que los niveles de deuda y de emisión que está teniendo el gobierno, pensemos que solamente en julio se emitió en 3.000 millones de dólares a futuro por el Banco Central, una devaluación haría estallar completamente el plan económico del gobierno por la cantidad de emisión de pesos que tenía que hacer el Banco Central para cubrir esa diferencia. Eso es lo que está pasando en este momento. Cuando se habla de superávit fiscal, que el gobierno lo presenta como su ancla, todo el mundo sabe que es un verso. El otro día en el diario Clarín, dos ex fuertemente mileístas, uno que se llama Carlos Rodríguez, a quien Milei presentaba como el mejor macroeconomista de Argentina, y otro Walter Graciano, publica un artículo demostrando que en realidad
por no contar los intereses en pesos que se pagan y capitalizarlos, y otro tipo de tramoyas que sería, digamos, muy aburrido acá entrar en cuestión, en realidad el déficit que tiene fiscal el gobierno es de 12% del PBI. Entonces, la situación de explosión del plan económico es clarísimo en momentos en los cuales hay que tener en cuenta que a esta deuda en pesos se le debe sumar la deuda en dólares, que de acá a las elecciones se contabiliza aproximadamente por 10.000 millones de dólares. ¿Cómo va a enfrentar el gobierno esto? ¿Con qué capacidad de ingreso? Esto es un tema, porque la liquidación de la cosecha entró en una situación muy crítica. El gobierno venía teniendo en el mes de junio una liquidación aproximadamente de 300 millones de dólares por día, y en los últimos días bajó a 25 o 30 millones de dólares. Es decir, cayó en un 90% la liquidación de la cosecha. Así que no tenemos más dólares para enfrentar, por un lado, el pago de vencimientos en dólares de deuda, y por otro, la renovación de esta deuda en pesos explosiva presiona sobre el dólar todo el tiempo. Entonces acá la cuestión es la siguiente: ¿hasta cuánto el gobierno aguanta con estos recursos escasos y precarios el dólar en los niveles que está ahora? Subiendo incluso, pero tendría que subir mucho más sin estos recursos. ¿Y en cuánto tiempo tarda también para que esta devaluación que se va procesando no se traslade a los precios y golpee justamente la tasa de inflación, que es lo que el gobierno presenta como su verdadero mérito para ganar las elecciones? ¿Cuánto va a tardar? El otro día fue noticia también que las empresas que producen los productos de consumo masivo le mandan a los supermercados la nueva lista de precios con aumentos que van del 5 al 9%. Y acá la duda está si los supermercados la van a trasladar o no la van a trasladar. Y la apuesta que tiene el gobierno, y lo dijo el otro día Caputo, en un hecho de sinceridad que no lo caracteriza, que el único instrumento que tiene el gobierno para que estos precios se trasladen finalmente a los precios finales que pagan los consumidores es la recesión. Entonces, bueno, como hay una caída de la venta de productos masivos, confiamos que la recesión va a inhibir ese traslado de precios. Veremos si es así, porque aparte hay un límite. Si ese traslado de precios no se da en determinada proporción, bueno, la forma de ajustar va a ser por otro lado. Va a ser con despidos, que ya están ocurriendo. Entonces va a ser con cierre de empresas, que ya están ocurriendo. Entonces el gobierno difícilmente pueda utilizar la recesión como recurso efectivo para evitar un aumento de la tasa de inflación si se empieza a incrementar más todavía el valor del dólar. Entonces, viendo la situación tomada en su conjunto, tenemos una deuda en pesos explosiva que no se puede manejar con la tasa de interés, porque eso lleva a postergar en tiempo muy corto una explosión de esa deuda en pesos. Tenemos una deuda en dólares que es muy alta, y tenemos como único recurso del gobierno estas triquiñuelas que ya están demostrando que son de corto plazo, y una recesión que, de mantenerse y profundizarse, también va a afectar las chances electorales del gobierno. El FMI busca darle al gobierno una especie de empujón. Primero le dio 2.000 millones de dólares en la semana pasada, a pesar de que el gobierno no cumplió ninguna de sus metas. Pero 2.000 millones de dólares no es nada. No es absolutamente nada. Pensemos nada más que en los últimos 3 meses, la compra de dólares por las personas particulares, más los gastos de turismo, rondaron los 15.000 millones de dólares. Es la compra de dólares más alta en 22 años de la historia argentina. Entonces los 2.000 millones de dólares es algo escaso. Y como el gobierno no cumplió ninguna de sus metas, el FMI acaba de modificar las metas del gobierno, permitiéndole que a fin de año las reservas del Banco Central puedan ser negativas en 2.400 millones de dólares. Sabiendo que el gobierno no tiene ninguna forma de acumular reservas como se comprometió. Pero si no puede acumular reservas como se comprometió, eso impacta en el riesgo país, porque todo el mundo piensa que el gobierno no va a poder pagar la deuda. Y si impacta en el riesgo país, sube la tasa de interés que paga el gobierno y sube la tasa de interés que pagan las empresas. Entonces también inhibe el financiamiento del país. Entonces esto es una situación insostenible. Y no es sostenible en el muy largo plazo, es sostenible en el corto plazo. La duda es si esto estalla antes de octubre o estalla en noviembre o en diciembre. Pero tengamos en cuenta en este razonamiento que hay un nivel de estafa al electorado. Porque un gobierno que sabe que esto no tiene futuro y que trata de llegar con un pulmotor a las elecciones de octubre para que el pueblo vote en determinadas condiciones, sabiendo que después las modifica el mes siguiente. Entonces se demuestra también que la democracia capitalista es muy cuestionada desde el punto de vista de la representación que puede dar, porque un elector que emite su voto en un contexto económico determinado
no se le puede pedir que si ese contexto cambia, no cambie también su actitud. Y por ejemplo, de pasar a dar un voto al gobierno, mañana pasar a movilizarse contra ese gobierno. Tenemos una experiencia bastante cercana a lo que pasó con Mauricio Macri. Un electorado que votó en octubre del año 2017 a Macri, y cuando cambia el contexto, sale a luchar contra él. Y nosotros siempre hemos apostado a ese cambio de actitud, que tiene una justificación incluso desde el punto de vista democrático. Hay una estafa en modificar artificialmente condiciones económicas para ganar un voto, y después nadie puede pretender que cuando esa estafa queda de manifiesto, el pueblo quede atado a un voto que dio en el pasado. Entonces acá aparece un debate de fondo que se siente: ¿con qué programa vamos a enfrentar esta situación? ¿Cuál es el programa? Porque este programa plantea medidas de fondo. Plantea desconocer una deuda absolutamente usuraria con el Fondo Monetario y con todos los accionistas privados. Esto es clave. Plantea una reestructuración general del Estado, porque esta deuda en pesos que acumuló el gobierno es absolutamente impagable y compromete directamente la estabilidad del gobierno, y establece, por lo tanto, también es incompatible con medidas básicas del gobierno, de salud, de educación, y por eso el gobierno se aferra tanto al ajuste. Acaba de anunciar, como decíamos antes, los vetos a los jubilados, los vetos a la discapacidad, y si se aprueba, por ejemplo, una ley a favor de Garrahan, también dijo que la va a vetar. Entonces, esta deuda en pesos tiene que ser también desconocida y diferenciar esta deuda en pesos y también en dólares, qué parte puede ser de una creencia que tenga un sector popular, que es una minoría absoluta en todo esto, porque la gran mayoría son sectores que están haciendo negocios espectaculares. Pensemos nada más que los bancos, con este tipo de presión, han logrado una tasa de interés del 4 y pico % mensual, cuando el gobierno anunció el día viernes la paritaria de estatales y le da al estatal 1,2% mensual. Es decir, que una paritaria bancaria triplica o cuatriplica la paritaria de los bancos, tiene una paritaria 4 veces más alta que un estatal. Entonces vemos quién gana y quién pierde en esta política. Entonces, de conocer la deuda externa, de conocer esta deuda en pesos, pasar a nacionalizar el sistema financiero y bancario, son cuestiones estructurales fundamentales que le van a permitir a Argentina tener una moneda que hoy no tenemos. Tener una banca nacional única que permita que el ahorro del país sirva para su desarrollo, y no que ese ahorro sea fugado al exterior como está siendo fugado en la actualidad de manera escandalosa. Y el gobierno de Milei, todo pinta que va a terminar como todos los gobiernos que hemos visto en el pasado, que han postergado estas explosiones financieras propias de una crisis capitalista, muy potenciadas por la crisis internacional. Porque para concluir, tengamos en cuenta lo siguiente. Acaba de anunciar Trump un arancel del 50% a Brasil. Brasil forma parte del Mercosur. Es nuestro primer cliente comercial. ¿Cómo es un arancel de Estados Unidos a Brasil que no afecta al Mercosur? Entonces acá te planteó incluso la crisis del Mercosur por la presión directa de Trump, que es el amigo de Milei. Entonces las condiciones internacionales incluso presionan todavía más para un desenlace explosivo de la explosiva crisis política y económica de Argentina. Muy bien. Yo tenía, por ejemplo, vos mencionaste toda esta fuga que hubo sobre la base de la apertura del cepo que hizo el gobierno en abril. Yo vi algunos números, por ejemplo, señalaba, vos mencionaste 15.000 millones, bueno, otros decían 12.000, bueno, habrá que ver, precisar, no sé, ahí que... ¿Cómo se cuentan, por ejemplo, las tarjetas, las compras de tarjetas en el exterior? Claro. Hay varias formas de contabilizar, pero estamos hablando de cifras... Sí, entre 12.000 y 15.000. Ahora, vos fíjate que, por ejemplo, el superávit comercial en el mismo trimestre fue de, lo tengo anotado por acá, de 6.000... El semestre. En enero, en el trimestre. En el mismo trimestre, es decir, que el superávit comercial fue la mitad de lo que se fugó en ese mismo periodo, en materia de importaciones y... ¿Primer trimestre o segundo trimestre, hablas? Segundo trimestre. Porque junio distorsiona un poquito la estadística. Claro, porque está una gran liquidación en la junio. Liquidación de la cosecha. Claro, sí, por las retenciones. Claro, y ahora va a caer muchísimo. Por eso pasó, como decía, de casi bueno, 300 pero vos fíjate. 30, sí, ¿no? incluso Milei, que acaba de ceder ante la presión de la sociedad rural y los ojeros para que reduzca las retenciones, pero eso tampoco resuelve mucho el conflicto, porque ahí la cúpula del complejo agroexportador lo que está reclamando es una devaluación más directa. Entonces ahí también tenés un fuerte lobby. Pero vos fíjate que incluso inflado el superávit comercial del segundo trimestre,
abril, mayo, junio, inflado porque se precipitó la venta, porque había un beneficio por una baja de retenciones, llegó a 6.400 millones de dólares el superávit comercial, mientras lo que se fue arriba de 12.000 o 15.000 millones de dólares. Es decir, que un buen superávit comercial no cubre lo que se está fugando por la vía el segundo trimestre, del turismo. Ni en pedo. Vas a tener este superávit comercial. Ni en pedo, No. o sea, vas a tener una cifra muchísimo menor. Muchísimo menor. El balance entre lo que ingresa y lo que se fuga es absolutamente deficitario. Vaya, por ejemplo, de las metas que había establecido el Fondo Monetario Internacional, tendrían que haber sido un menos 1.100 millones de dólares. Sin embargo, estaban en menos 4.700 millones. Y bueno, y ahora está todo este... Ahora cambia la meta. Ahora cambia la meta del FMI. Que tampoco la van a incluso estirando las revisiones trimestrales a revisiones semestrales. Como el apoyo... El compromiso del imperialismo yanqui en sostener este gobierno. Total. Aun cuando la inviabilidad se expresa de manera rotunda. Y lo de semestrales, todo el mundo dice que es un debate interno del FMI. Nadie quiere meter el gancho. Entonces, Claro. mejor no venir más y vemos qué pasa, porque realmente lo que pasó en el FMI fue una cosa muy violenta de Trump. Hubo un debate en el directorio donde varios directores no querían aprobarlo porque, digamos, no se cumplió ninguna meta. Y Estados Unidos, a través del capo de la Reserva, del secretario del Tesoro, Besant. hizo una presión al FMI al estilo trumpista. Y bueno, entonces dijeron, sí, te cambiamos esto, te cambiamos la meta, y en 6 meses, pasa para el año 2026 la revisión. Claro. Después de las elecciones. Sí, sí. Porque si vienen en octubre, el tipo ve todo mal y saca una revisión, y bueno, tiene un problema de las elecciones. Y lo del FMI es como un financiamiento a la campaña electoral de Milei. O sea, Milei va y pide la escupidera porque le tambalea el esquema económico, le tiran, a principio de año fue, los 20.000 millones de... 12.000. 12.000 12.000, y lo van y pagando ahora, 2.000 ahora y así. Y los desembolsos posteriores. Pero claramente con el objetivo, bueno, del alineamiento total en la medida en que Milei garantiza una política de entrega y sometimiento al imperialismo yanqui que, bueno, lo vemos en todos los frentes, es colosal. Y tampoco son 2.000, pues son 2.000 y más de 800 son para el pago de comisiones e intereses al propio organismo. Es decir, que entran por una ventanilla y se van por la otra. Entonces tampoco es que aparece como reserva inmediata Ah, lógico, sí. del Estado. Ahora, si el gobierno, si se le va el dólar a la banda superior, a 1.450 creo que es, ¿no? La banda, Tendría que vender. tiene que empezar a vender las reservas que tiene del Fondo Monetario. Es decir, que ya pasamos a la fase Macri, donde los 44.000 millones de dólares que ingresaron los remataron en el mercado de cambio para tratar de contener el tipo de cambio. Es una joda. Y es una catástrofe. Sí, porque los tipos dicen, a ver, yo tengo una tasa de interés del 80%. Sí, los tipos logran tener el dólar más o menos mantenido de acá a las elecciones. El negocio que se hace en Argentina es increíble. Sí, porque vos mencionaste que hay vencimiento de deuda en pesos por 60 billones de pesos. Pero la mitad, 27 billones de pesos, son ahora en agosto. Sí. Hay un vencimiento de 12 y de 15 billones de pesos. Es mucha plata. Y entonces ahora el gobierno va a ofrecer una tasa de interés altísima. Entonces ahí está la expectativa si se arma o no se arma el carry trade de acá antes del 7 de septiembre. Porque también está lo del resultado del 7 de septiembre. Si le llega a ir mal al gobierno el 7 de septiembre, todo el mundo se toma el palo. Es que cuando más pagás, es cuando más riesgo hay. Claro. Si vos en el casino ponés el número 4 y sale el 4, ganaste más. El rojo paga menos, pero también es más posibilidad de... Se está pagando cifras de un país quebrado. Y como todo el mundo piensa que va a haber una devaluación después de las elecciones, entonces comprobante de las elecciones. Entonces se van anticipando las crisis, porque el capitalismo es un sistema de competencia. Yo me anticipo, ya sé que va a haber en noviembre, entonces lo compro en septiembre. Entonces capaz que la crisis ya no es en noviembre, es en octubre. Porque todo el mundo fue decidiendo anticipar la compra. Yo creo que el gobierno tiene un problema muy, muy delicado. Y no es claro que logre llegar a las elecciones con esto. Y si llega a las elecciones, todo esto sigue siendo lo mismo. Sí, simplemente está comprando tiempo muy caro. Sí, porque Está tratando de comprar tiempo a precios muy altos. Porque quizá el efecto Cuca, no sé si lo vieron Sí.
con Fantino, a toda esta rufla. Caputo. Sí. La idea es que hay riesgo país alto, el dólar sube por riesgo Cuca, es una tontería. Es decir, acá esto es lo que explica... Sí, hay una base material concreta. Por eso, entonces, Lógico. no es que un triunfo electoral esto lo elimina como problema. No elimina como problema. El gobierno creo que tiene claro que después de las elecciones hay que pegar un viraje, pero ese viraje puede ser muy explosivo. Totalmente. Bueno, pasamos un poquito a ver el tema migrantes. Sí, pasemos de tema. Bueno, sí, preparamos una como sección especial el problema migrante porque efectivamente en este último periodo hemos asistido a una escalada xenófoba, racista, de persecuciones, que ya incluso pegó un salto en calidad porque lo que hemos tenido a la vista de todo el mundo ha sido operativos de la policía y agentes de la Dirección de Migraciones ingresando a universidades, a hoteles, no los hoteles de lujo donde se hospedan los ricachones nativos o extranjeros, sino a las pensiones y hoteles donde viven los trabajadores más pobres, muchos de ellos migrantes, e incluso en supermercados con redadas prácticamente a donde se encara a las personas migrantes, se les exige que muestren el DNI, se los somete a un interrogatorio donde tienen que explicar desde hace cuánto que están acá, cuándo llegaron, cuáles son sus condiciones. Verdaderamente una política de tipo persecutoria para sembrar el temor hacia el interior de la comunidad migrante y particularmente de la comunidad migrante más pobre. Episodios de este tipo hemos tenido, bueno, tuvieron repercusión en las redes sociales, quizá muchos vieron lo que ocurrió en la ciudad y en la provincia, pero no solo, también en la provincia de La Rioja, es decir, en la ciudad de Buenos Aires, que gobierna Jorge Macri, hemos tenido episodios de este tipo en supermercados y también en un hotel, en una pensión de estas donde viven trabajadores pobres en el microcentro, creo que en la calle Corrientes y Talcahuano. Hemos tenido en la provincia de Buenos Aires, donde gobierna Kicillof y el peronismo, denunciaron episodios de este tipo de redadas o prácticamente racias a donde se persigue a los migrantes dentro de hoteles, pensiones, tanto en Lanús como en Alsina. Y también yo decía en La Rioja que la gobierna Quintela, ustedes recuerdan que era el candidato de Kicillof cuando iba a disputarle la presidencia del PJ a Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, digamos, y la Cámpora. Bueno, en la provincia de La Rioja hubo universidades nacionales, a donde se increpó a trabajadores no docentes y a estudiantes de origen extranjero, migrantes, también con un procedimiento muy similar de pedirles el DNI, requisitorias y que tengan que dar cualquier cantidad de explicaciones. So pena de ser sometidos a la deportación directa, que ya lo hemos visto y lo hemos denunciado en este programa, es lo que ocurrió no hace mucho tiempo, en el mes pasado de julio, con este trabajador afro-uruguayo, Juan Pedro Martínez Piedrahita, que fue en un procedimiento express deportado a Uruguay, en virtud de que había tenido una causa judicial previa, que era una condena que ya había cumplido, de tipo menor, etcétera, con lo cual, de manera absolutamente ilegal, sin argumentos para hacerlo. Bueno, como parte de esta campaña también se habló mucho de otro aspecto que fue la ofensiva del gobierno en el marco de los exámenes de las residencias médicas. Que, bueno, hay más de 100 médicos extranjeros que van a ser sometidos a tener que hacer de nuevo el examen. Esto fue denunciado por Adorni, que decía que como empezaron a circular en grupos de WhatsApp ciertas denuncias de que había habido venta de los exámenes previo a su realización, entonces, bueno, que había habido irregularidades y por lo tanto la resolución es que aquellos que aprobaron con más de 86 puntos y que son migrantes, ahí incorporando una cuña abiertamente xenófoba, tienen que volver a rendirlo. Lo primero que corresponde decir acá es que en realidad si hay irregularidades hay que hacer una investigación hacia el interior del Ministerio de Salud, de Lugones y compañía, porque son los que integralmente organizan el examen de residencia. La elaboración de las preguntas, su difusión, la distribución de los centros donde se tiene que rendir, etc. Hubo más de 13.000 aspirantes que rindieron y que denuncian condiciones de hacinamiento total. Y por lo tanto, si hubo venta de exámenes, hay que ver cómo eso se filtró desde el propio ministerio. Lejos de eso, la salida es atacar a los migrantes, supuestamente en nombre de revalorizar a los que se recibieron en universidades nacionales argentinas, lo cual es desde un cinismo brutal, porque ya sabemos que este gobierno está asfixiando hasta el extremo presupuestariamente a las universidades nacionales, y por lo tanto es reforzar una política de división hacia el interior de los trabajadores, en este caso de los residentes, que aparte son
un sector muy golpeado por el gobierno, que también por este lado busca desprestigiar las propias residencias médicas, que ya las viene de reducir a la categoría de una beca, negando los escasos derechos laborales que tenían estos trabajadores, que son altamente calificados, formados, médicos, etc. Ahora, bueno, toda esta ofensiva también viene precedida por un decreto muy reciente, también lo hemos denunciado acá, que es el decreto 366 de 2025, de esta batería de legislación que promovió Sturzenegger antes de que se le venzan las facultades delegadas. Esto salió el 29 de mayo, que es una reforma de tipo express de la ley de migraciones, que, plagada de argumentos racistas y xenófobas, establece una cantidad de medidas que son fuertemente regresivas. Porque, por ejemplo, habilita el cobro de las prestaciones en salud para los trabajadores migrantes en todo lo que es el sistema de salud público. Del mismo modo hace con los arancelamientos a las universidades nacionales. Bueno, eso depende que lo implemente la universidad. Si no quiere, no. Exacto, lo habilita, lo convierte en una medida legal. Pero yo me imagino que la segunda medida que van a hacer es que la universidad que no lo haga le van a retrasar fondos, diciendo, vos no lo hiciste. A ver, conociendo cómo funciona esto. Sí. Vos querés plata y no querés cobrar, entonces te vamos a dar menos plata. Porque es una vía de privatización también del financiamiento universitario. Entonces, la política de recursos propios presiona a las universidades. Al mismo tiempo que están lesionando un derecho elemental como el derecho a la salud, a la educación, etcétera, para la población migrante. Bueno, a caballo de todo esto también le otorga mayores facultades a la Dirección de Migraciones para poder perseguir y avanzar en deportaciones de tipo express, como decíamos que ya ocurrió recientemente con este trabajador afro-uruguayo, y coloca más trabas para poder acceder a la residencia permanente, modificando los requisitos que a vos te permitían acotar el plazo de 2 años. Bueno, por un lado, la residencia precaria, que es la instancia previa a la permanente, la acota de 180 la reduce a 90 días, que es el plazo que tiene, o sea, un trabajador migrante para poder establecerse, conseguir un trabajo, hacer todo el tramiterío, con lo cual esto se convierte en una medida de tinte expulsivo. Pero es muy burdo el carácter clasista. Yo decía, esto es contra los migrantes pobres, porque de la mano de este DNU sacan una reglamentación con una resolución del Ministerio de Economía que habilita a obtener la ciudadanía express, la ciudadanía argentina, a aquellos extranjeros que puedan acreditar haber realizado una inversión significativa en el país. Es decir, que si vos sos un empresario, un rico, tenés recursos, venís, ponés guita en algún negocio, ciudadanía express. Yo estuve en Bajo Flores y decíamos lo siguiente. Vino un narco. Hacía una inversión significativa, $500.000. Usted construye un poco más. Construye una torre en Puerto Madero. El tipo tiene, claro, blanqueo. Todo el narco hizo una inversión. Ciudadano argentino, todo. 100%. Todo. El obrero que va a trabajar ahí, migrante, que construye la torre, porque el narco no está con el fratacho, nada de eso, lo deportan. Entonces vos tenés que, porque no tiene los $500.000, el $1 millón de inversión significativa. Incluso más lo pueden deportar ahora solamente con un procesamiento. Ya no es que vos tenés una condena firme. No. Se condena firme cuando agotaste todas las instancias. Ya ni siquiera es una condena que requiere por lo menos un juicio previo. Con procesamiento. Con un simple procesamiento. En un país donde te procesan, por ejemplo, por tuitear en apoyo al pueblo palestino. O por ir a una marcha. O por ir a una marcha. Entonces vos haces una marcha de movimiento piquetero, donde una parte importante de la población que va es migrante, se le hace un procesamiento porque violó el protocolo de Burrich, y ya sos susceptible de ser deportado. Bueno, y aparte... Acá es una ley de residencia de la oligarquía argentina. No, y recordemos, principio del siglo XX. Recordemos que también este sesgo clasista, antiobrero, contra los migrantes pobres, ya venía con medidas previas de Milei, porque si ustedes recuerdan, una de las primeras medidas con Petovelo y compañía fue quitarle la asistencia social a aquellos beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo y los distintos programas sociales, que es el sector que necesita de ese recurso para llegar a fin de mes porque no puede sostener a sus familias, quitárselos a aquellos que habían viajado a visitar a familiares, etcétera, a los países vecinos. Y recordemos, la comunidad migrante boliviana, paraguaya, peruana, etcétera, en los barrios pobres es muy importante. Por lo tanto, si vos viajaste porque, no sé, falleció un familiar o lo que fuera y volviste al país, ya te quitan la asistencia social. Y al mismo tiempo, tempranamente, Milei ya había también empezado a difundir datos falsificados sobre los supuestos gastos en salud de la atención a la población migrante, es decir, toda una campaña racista, xenófoba, preparando esta ofensiva. Y nunca cuentan los ingresos.
Me refiero, trae gasto. Lógico. Porque vive acá, produce riqueza acá. Produce riqueza Sí, acá. paga impuestos Paga todos los impuestos días. acá. Entonces vos decís, bueno, la contabilidad llamativamente está solamente en la cuenta de gasto y la cuenta de ingresos no está. No. Entonces que vaya Milei a construir el edificio Puerto Madero. O sea, ¿quién hace los edificios Puerto Madero? O sea, la población migrante carga sobre sí los trabajos más duros. explotados Más y menos precarizados. pagos. Bueno, y el objetivo de esta política no es solo una división dentro de la clase trabajadora, entonces utilizar a los migrantes como chivo expiatorio de todos los males sociales. Entonces, si las universidades se caen a pedazos, no es por la falta del desfinanciamiento del gobierno, sino por culpa de los extranjeros. Lo mismo con los hospitales públicos. La inseguridad resulta que es todo problema de los migrantes, cuando en realidad la inseguridad viene desde arriba y con los grandes grupos narcos está comprometido el propio aparato del Estado a través de las fuerzas represivas, regentean el negocio en los barrios y demás. Entonces, por un lado eso, y generar esta división dentro de los trabajadores, diciendo, bueno, hay desocupación, el problema son los peruanos, los bolivianos que me roban el trabajo, pero al mismo tiempo también generar un amedrentamiento hacia el interior de la clase trabajadora migrante para someterla a peores condiciones de precarización extrema de sus vidas y que toleren y aceptan bajo este amedrentamiento y el temor cualquier tipo de condiciones de superexplotación. Acá Milei Este está... juego es un trámite, ¿eh? Yo te digo, el otro día la gente está con mucho miedo porque había compañeras que estaban ahí que siguen con mucho detenimiento la parte práctica del asunto. Lógico. Entonces, por ejemplo, yo me di cuenta que terminó la asamblea y a la compañía que más sabía del tema, porque había trabajado en migraciones, iban todos a mostrar el documento. Che, ¿y este documento? Y este documento, o sea, y está el miedo de ir a hacer el trámite, porque le puede pasar lo que le pasó a este trabajador uruguayo, que vas a hacer el trámite y te deportan al instante. Te agarran, no vuelves más a tu casa, o sea, ni siquiera vas a tu casa a hacerte el bolso. Te agarran como estás y te deportan. Entonces, llegás a un país que puede ser tu país de origen, pero que vos ya no tenés familia, no tenés recursos, no tenés nada, dividen a las familias. Entonces, hay un miedo a hacer esto, y creo que es importante la conclusión de esa asamblea, que hay que organizarse. Incluso organizarse para ir a hacer un trámite. Porque alguien va a hacer un trámite. Sí, no es lo mismo ir solo que ir organizado. En banda. Y en banda. Pues tenés y tenerlos hasta la parte práctica. Detalles que en Argentina antes no se tenían tanto en cuenta, pero que hoy hay que tenerlos en cuenta porque está pasando eso y ese temor es terrible porque va produciendo que la gente que es migrante se queda en un barrio como un gueto. Tengo miedo de salir porque me agarran acá en la esquina, porque si voy a hacer un trámite esto, si voy al banco lo otro. Lógico, ¿no? Y agreguemos algo más. Bueno, es claro que Milei está queriendo emular la política de Donald Trump, que llevó a cabo deportaciones masivas. Otro tanto están haciendo los gobiernos de la Unión Europea también. Y primero advertirle a Milei que, ojo, porque tanto en Estados Unidos como, por ejemplo, en Reino Unido, en Alemania, etcétera, ha habido protestas masivas contra esta política. Y la clave es esa, ganar la calle y frenarle la mano al gobierno. Pero en esto de la emulación de la política de Trump, nosotros denunciamos acá, la semana pasada creo, cuando Milei y Bullrich se reúnen con Kristi Noem, que es como la encargada de la seguridad La antimigrante. Cazadora de migrantes, así se Ella es vende. conocida como cazadora de migrantes y ahí firmaron un memorándum de cooperación en materia de seguridad e inmigración que todavía no se conoce del todo la letra chica, pero lo que ha trascendido y denunciaron distintos medios es que habilitaría la instalación en Argentina del personal estadounidense que se desenvuelve en el ministerio la secretaría que dirige Kristi Noem, para que colaboren en la realización de controles migrantes y una política del mismo tipo. Con lo cual, bueno, esto que decía Gabriel, de organizarse en los barrios, de... No, porque, ¿cuál es el verso de ellos? Yo lo leí en la noticia. Milei lo vende así. Vamos a poder ir a Estados Unidos sin visa. Que es algo que beneficia a una minoría del país. Porque la gente no puede pagar el subte, que vale 1.000 pesos, no puede pagar el bondi. ¿Quién va a Estados Unidos sin visa? Es un tema de una clase social, digamos, de una pequeña burguesía para arriba o de la burguesía, si no, no vas a Estados Unidos. Entonces, ¿ahora qué dice Estados Unidos? Bueno, vos venís sin visa, pero ¿cómo sé que el que viene no es un terrorista? Si vos dejás ingresar a tu país a cualquiera. Entonces, la condición que pone Estados Unidos para avanzar en esa medida es que Argentina tome medidas mucho más estrictas contra la migración. De hecho, dicen, si no, Argentina se convierte en una especie de bien terrorista, se hace nacional, busca nacionalidad y después de acá entra a Estados Unidos. Entonces, la medida que está de fondo acá es que, invocando el ingreso a Estados Unidos sin visa, que insisto, beneficia a una minoría cheta, ínfima minoría. ínfima minoría cheta,
va a haber una persecución a los sectores más empobrecidos, que jamás van a ir a Estados Unidos con o sin visa, porque no pueden pagar el pasaje, y se lo va a terminar echando a los países limítrofes. Y que claramente no son los terroristas, aparte. El sector más empobrecido no tiene nada de terrorista. Pero bueno, resaltar eso, el Polo Obrero está en una campaña nacional, organizando asambleas, debates, para informarse, para instruirse, para defenderse entre todos los compañeros. Y hay una cantidad de organizaciones migrantes muy importantes. Está MUNRWA, Ni Una Migrante Menos, Migrar No Es Delito, etcétera, que estamos coordinando distintas medidas. Y bueno, mañana va a estar esta movilización a las 10 de la mañana, concentración en el Obelisco, la concentración migrante. Así que, bueno, importante todos los que podamos estar ahí acompañando y apoyando. No hay que apichonarse, sino que hay que organizarse. Ese es el concepto. Pasamos un poquito a lo de Bolivia, que también le interesa a la comunidad migrante boliviana acá en Argentina. Y bueno, y también a nosotros, que el proceso boliviano lo hemos seguido siempre bastante de cerca y con mucha atención. Hay elecciones ahora el 17 de agosto, elecciones presidenciales en Bolivia. Y todo indica, si las encuestas no fallan, que todo indica que va a ganar la derecha el proceso electoral. Esto es bastante así. Vamos a ver un pantallazo un poco de los candidatos y luego veamos un poco el trasfondo social y político en el cual están enmarcadas las elecciones bolivianas. Hubo debate el viernes pasado, hubo un debate de candidatos, de candidatos presidenciales. Y bueno, aparecieron algunas encuestas, ¿no? Quien aparece liderando es Samuel Doria, que aparece en una encuesta. Estos son encuestas, después vamos a ver qué es lo que pasa, pero en alguna de las encuestas señala que tendría el 21% de la intención de votos. Es un empresario, un tipo que fue aliado parlamentario del gobierno de Yanina Áñez, que fue el gobierno golpista que asumió en 2019. Tienen actualmente un poco los planteos de la derecha, que hoy más o menos la cosa está liderada por 3 derechistas. Todo viene con el planteo de un ajuste fiscal, el alineamiento de Bolivia con Estados Unidos. Son todos sectores que, por un lado, estuvieron vinculados al golpismo del 2019 y en todo lo que fueron las 2 décadas, la llamada del neoliberalismo boliviano, que duró hasta 2005, ¿no? Una gran rebelión. Que terminó, claro, que fue lo que motivó y desató las grandes rebeliones populares de Bolivia de 2002 a 2003. Entonces, por un lado lo tenemos Samuel Doria, al parecer está apalancado por Marcelo Claure, que es otro empresario, un empresario boliviano radicado en Estados Unidos, que dirige una empresa de explotación de litio, que le ofreció a otro, lo que está ahí atrás en el pelotón de los derechistas, que se baje de la lista para que lo favorezca a Samuel Doria, que le ofrecía una embajada en Estados Unidos y no sé cuántas cosas más, para habilitar el negocio del litio. La política es consenso, Pablo. Claro. Recordemos que el tema del litio fue uno de los grandes temas que motivó el golpe del 2019. Recuerden que Elon Musk apoyó el golpe del 2019 porque Bolivia es entre Bolivia, Chile y Argentina, el norte de Chile, el norte de Argentina y el sur de Bolivia, está el famoso triángulo del litio, que juega un papel muy importante para las baterías de los autos eléctricos. Toneladas y toneladas, entre 20 y 23 toneladas de litio hay en la región. Por eso Elon Musk estaba tan interesado en la apertura de ese negocio. Segundo, ¿quién está? Tuto Quiroga, Jorge Tuto Quiroga, otro conocido. El mismo personal político. El mismo, es una cosa de loco, 19,6%. Este fue vice de Hugo Banzer, que fue la presidencia del 97 al 2001. Recordemos que en 2000 estalla la Guerra del Agua frente a la tentativa de Banzer, que fue una rebelión popular, frente a la tentativa de Banzer de privatizar el agua. Eso fue un golpe muy fuerte al gobierno de Banzer, que luego termina renunciando por cuestiones, supuestamente de salud, qué sé yo, pero golpeado políticamente por esta rebelión, y asume Tuto Quiroga, que era el vicepresidente de Hugo Banzer. También fue Tuto Quiroga parte del gobierno de Yanina Áñez en 2019. En tercer lugar aparece Manfred Reyes, que tiene bastante por atrás, del 8,3% de los votos, un militar retirado, también empresario, y se lo vincula bastante a las conspiraciones también en el golpe del 2019. Entonces, ustedes fíjense que los 3 que aparecen liderando las encuestas son 3 tipos
bueno, de un perfil empresarial. Y acá te casi 50, pues 21 más 19 te da 40, 48 más los decimales estás en 50. Más o menos 50 puntos. Todos vinculados directa o indirectamente al golpismo del 2019 y a los gobiernos fuertemente represivos, reaccionarios previos al 2005. Ahora, ¿qué pasa con el MAS, el oficialismo? El MAS ingresa en un cuadro de profunda crisis política, en un cuadro de disgregación del MAS. Aparece quien aparece en las encuestas detrás de todo este pelotón, es Andrónico Rodríguez, que es el actual, con el 6,1% de los votos, que es el actual presidente del Senado. En gran medida era un tipo joven de 36 años, en gran medida era medio del alfil de Evo Morales. Recordemos que dentro del MAS estaba el sector de Arce, Que es el presidente. que es el actual presidente de Bolivia, que fue un ministro estrella bajo el gobierno de Evo Morales, pero cuando asume ya como presidente empiezan las tensiones entre Arce. Fue ministro de Economía. Fue ministro de Economía, empiezan las tensiones entre Arce y Evo Morales. Este Andrónico Rodríguez era de la banda de Evo Morales. Pero el dato político de esta elección es la proscripción de Evo Morales. Pero Evo no lo apoya. Bueno, hay una ruptura justamente de Andrónico Rodríguez con Evo Morales como consecuencia de que Andrónico Rodríguez, a pesar de que Evo Morales es proscripto, se lanza su propia candidatura. Él está vinculado al sector de García Linera, ¿puede ser? Bueno, algunos dicen que estaría atrás García Linera, es decir, que Andrónico Rodríguez sería el que le estaría dando manija para que tenga una presentación particular. Luego está Eduardo del Castillo, que sería el hombre de Arce. No, ahora me voy a meter un poquito más con la proscripción de Evo, ¿no? El hombre de Arce. Arce pretendía ser candidato, incluso iba a ir como senador. Es un Alberto Fernández más devaluado. Más devaluado aún, y se terminó bajando no solo de la candidatura presidencial, sino también de la candidatura a senador, se fue a la casa, y está a Eduardo del Castillo, que tiene apenas el 2,1% de los votos y va con el sello del MAS, es decir, del Movimiento al Socialismo de Bolivia. Ahora, ¿cuál es el cuadro general? Es un cuadro de proscripción política. Evo fue proscripto por una cuestión, una interpretación completamente amañada de la Constitución. Una reforma constitucional en 2009, en la cual se establecía que podía haber una reelección por única vez en forma consecutiva. Y yo leí el artículo, no sé si anoté acá cuál es el artículo, no lo anoté, el número del artículo, pero que establece muy precisamente que en forma consecutiva. Entonces la justicia es una interpretación. Ya venía una puja fuerte con Arce, que quería evitar que Evo Morales se presente de vuelta, y la justicia es una interpretación que no, en realidad no es por vez consecutiva, sino que solo se puede ser 2 veces presidente y se acabó el partido y no se puede volver a ser presidente. Esta es una interpretación completamente, uno lee la Constitución y lo que se desprende es que no puede ser por una tercera vez. Pero si pasó un mandato en el medio, vos podés volver a hacer. De todas maneras, señalemos que Evo Morales ha manipulado bastante también la cuestión. Porque recordemos que Evo Morales asume en 2006 y es presidente hasta 2010. En 2009 modifica la Constitución, es reelecto en 2010. Supongamos que a partir de ahí empieza a contarse de cero, porque hay una nueva constitución. La ley no es retroactiva. Es un curro que hacen todo lo que hacen un curro que todo lo que hacen. Y entonces va de 2010 a 2015. En 2015 se reelige, por lo tanto va a su tercer mandato de 2015 a 2019. Y en 2019 él renuncia 2 meses antes para volverse a presentar como presidente y él gana las elecciones de noviembre de 2019. Es decir, que él, violando la Constitución que él mismo había impulsado en 2009, se presenta para sería un 4º mandato consecutivo. Esto digámoslo. Naturalmente, él gana las elecciones y luego se produce un golpe de Estado impulsado por el imperialismo, por la derecha, apoyado por Bolsonaro, apoyado por Macri, por la derecha cruceña, Camacho, Yanine Áñez y toda esa porquería, impulsan un golpe de Estado muy reaccionario que tuvo masacres. Sí, que se cagan no hacen por la democracia, sino porque querían... Lógico, apoyado por la OEA, sí. González. Claro, no lo hacen en nombre de la democracia, pero admitamos que Evo Morales le abrió la puertita
le ofreció un ángulo fuerte a la derecha para que establezca el golpe. Antes había hecho un plebiscito por la reelección que pierde. También perdió un plebiscito. Y lo interpreta la corte que era de él en ese momento. O sea, no me acordaba lo del plebiscito, pero. Él convoca un plebiscito que lo pierde. Que lo pierde. Y después la corte interpreta, digamos, la constitución de acuerdo a lo que Evo quería, porque era una corte básicamente que le respondía a él. Que le respondía a él. Entonces, nosotros tenemos y bueno, y luego el golpe es importante, el golpe es derrotado. Es derrotado con una movilización popular muy importante, una huelga general. Sí, hay elecciones y pierden los golpistas. Y pierden los golpistas y gana el hombre de Evo Morales. Con lo cual que era Arce. El pueblo no quería ganar. No quería el ascenso de la derecha. Ahora, Evo Morales, en este cuadro de proscripción, convoca. Una denuncia por un tema de abuso. De estupro, sí. Hay una denuncia por un tema de estupro que una corte lo desestimó, luego otra lo retomó. Pero el punto fundamental es este, ¿no? Ahora, Evo Morales está llamando al voto en blanco al voto nulo. Y el voto en blanco y el voto nulo suma 20 puntos. 13% es el nulo, por lo menos lo que dicen las encuestas. Vamos a ver qué es lo que pasa después, ¿no? Está cabeza a cabeza con lo que más miden los principales Lógico, candidatos. si vos sumás el nulo y el blanco, está arriba del primero. Es decir, puede ganar el voto en blanco. Puede ganar, le ganaría a Samuel Doria. Porque entre los dos sumarían arriba del 22%. Que igual los que, según las encuestas, mayor nivel de votación tendrían, rondan el 20%. Por eso, Samuel Doria, que tendría el 21%, que encabezaría. Ahora, vos tenés entonces este cuadro de una elección muy amañada. ¿Cómo es? ¿Cuánto hay que ganar? ¿Hay que sacar cuánto? Y creo que hay que sacar más del 50%. No recuerdo bien lo del balotaje. Pero sí, no es por primera vuelta. Es decir, se da un balotaje. Ahora bien, ¿cuál es el cuadro general? Porque es cierto, bueno, Evo Morales sigue siendo un factor, un actor político considerable de la realidad política boliviana, pero es evidente que ha habido una declinación muy aguda de la experiencia evo-moralista o la experiencia masista en Bolivia. ¿Y cuál es el cuadro económico y social? Bueno, el cuadro económico es un cuadro, una catástrofe. Y tiene muchos puntos. Uno empieza a leer la situación económica y dice, bueno, esto es Argentina. Sí, Argentina peor. Peor. Porque Claro, pero me refiero a la dinámica del proceso económico. Porque ¿cuál es el elemento? Que a partir de 2022 Bolivia se queda sin gas. Hubo una nacionalización de los hidrocarburos a partir de 2006. Eso le permitió a Bolivia tener una fuente de ingresos importante. Recordamos, Argentina durante todo un periodo le compró gas a Bolivia. Cuando no estaba el gasoducto de Néstor Kirchner y se llegó a tener un déficit energético tan importante, uno de los principales proveedores de gas de la Argentina era Bolivia. El otro que compraba gas era la burguesía paulista. Que le compraba gas a Bolivia, exacto. Más que Argentina. Más que Argentina. Y que se haya quedado sin gas Bolivia fue, es decir, en gran medida se empalma con la declinación de todo el gobierno nacionalista de América Latina posterior de los años 2000. Sí, una foto de una decadencia. Lógico, en algunos casos por una caída de los precios de los hidrocarburos, como el caso de Venezuela, que cae el precio del petróleo y se le agota la fuente de ingreso de divisas al Estado venezolano y empieza una declinación del proceso chavista, y en este caso porque se chuparon hasta la última molécula de gas y no hubo las inversiones necesarias para profundizar un mayor desarrollo, ni mucho menos un proceso de industrialización de Bolivia que le hubiera permitido la creación de un valor y de un desarrollo nacional. Es un desastre lo que hicieron. Sí, lógico. A ver, yo digo porque hay muchos compañeros que han simpatizado con la experiencia del MAS. Aparte, el MAS siempre hablaba en nombre de un socialismo andino, con lo cual había mucha confusión. Porque socialista parece que somos todos, entonces... Movimiento al socialismo. Claro, se llama así. Claro. Pero lo que hicieron en Bolivia fue una locura. Usaron el gas. Me acuerdo que Arce, cuando era ministro de Economía de Evo, la derecha en Argentina, la derecha tipo Feynman, la derecha, decía, hay que hacer como Bolivia. Hagamos como Bolivia, porque Bolivia tiene estabilidad fiscal, tiene muy baja inflación. Ahora, lo que no decían era que todo eso era algo transitorio mientras durase el gas. Ahora se acabó el gas
tiene déficit de cuenta corriente, o sea, gasta más dólares de lo que produce. Quedaron en cero las reservas del Banco Central entonces tiene inflación boliviano. como tiene Argentina, pero partiendo de una estructura social, una estructura económica Muchísimo más precaria. mucho más precaria. Lo digo porque otra vez escuché al presidente del Banco Central, Bausili, diciendo que ya no queremos entrar al primer mundo, queremos ser como Perú y como Paraguay. Y dijo, Paraguay y Perú son países muy buenos, tienen el 70% de informalidad. Pequeño detalle. Y después Milei explicaba que para pagar los jubilados hay que tener todo el mundo blanqueado. Bueno, entonces, imagínate cómo va a terminar. Pero lo de Bolivia es una catástrofe de lo que no hay que hacer. Porque liquidaron eso en favor de la burguesía paulista, en favor de Argentina. Nunca se invirtió nada, ni para expandir la propia explotación hidrocarburífera, ni, como decías vos, para diversificar una matriz productiva que no dependa de importaciones, todo. Bueno, ahora está en un momento que impacta en los responsables de eso, que fue el MAS. Y fíjense, la dinámica es impresionante, porque entonces se queda sin reservas. Como se queda sin reservas, hay una presión alcista al precio del dólar. Claro. Porque al no haber dólares, la gente dice, yo me paso al dólar. Entonces suben los precios. Y entonces, como hay una... Y entonces, ¿ahora qué hizo Arce? Le puso un cepo al tipo, estableció un tipo de cambio fijo. Fíjense, es igual acá. Entonces se arma el dólar blue. Se viene el blue. Y el blue, la brecha cambiaria entre el oficial y el blue, ¿de cuánto? Del 100%. Es Alberto Fernández. Entonces vos decís, el dólar vale 1.000. Voy a importar algo a 1.000. No, pero no hay dólares. Claro. Compraron el blue. ¿A cuánto? A 2.000. Entonces el precio es a 2.000. Es 2.000. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Cierran las exportaciones. ¿Por qué? Porque les conviene exportar afuera. Porque adquieren una cantidad de dólares que no lo adquirirían en la venta interna. Y entonces el gobierno establece que no se puede exportar carne y no se puede exportar combustible. Por otro lado, el combustible sigue siendo subsidiado. Recordemos, Evo Morales quiso incluso sacar los subsidios a los combustibles en 2010, lo cual despertó movilizaciones, etcétera, porque es un tema sensible, sentido, es como las tarifas acá, que nadie quería sacar, ¿no? El subsidio de las tarifas. Y entonces hay todo un mercado ilegal de exportaciones de carne y de combustibles que, para colmo, los combustibles se exportan afuera con el subsidio del Estado. Entonces el cuadro económico es de una gravedad inusitada y es el colapso de un esquema económico. Y da cuenta nuevamente del fracaso de una variante nacionalista, incluso de las variantes nacionalistas más radicalizadas que tuvo América Latina, como fue la del chavismo y probablemente la de Evo Morales en segunda instancia, para dar curso a una emancipación nacional, una emancipación social. El gobierno ha pagado la deuda pública, los intereses de la deuda en el último periodo. Entonces el cuadro es un cuadro de colapso económico y todo lo que el riesgo país llegó a 2.100 puntos, a 2.100 puntos básicos. Como Argentina. Argentina en la época de Alberto. Claro. Y ahora bajó. ¿Por qué bajó? Y bueno, porque crece la derecha en las encuestas. Entonces, pero bajó a 1.500, lo cual sigue siendo una catástrofe. Algún gobierno de derecha en Bolivia, en este cuadro, puede ser explosivo también. También puede ser explosivo, lógico. ¿Por qué vos decís, bueno, vengo a aplicar tarifazos, que se incremente el precio de la nafta, un ajuste fiscal brutal en un país tan empobrecido? Entregar los recursos naturales. Con un voto, que es un voto escuálido, me refiero un mandato para semejante ajuste. Ahora, yo creo que para nosotros lo que nos importa acá como conclusión es que lo de Evo Morales y el planteamiento nacionalista burgués de una especie de capitalismo de Estado privatizado con medidas meramente fiscales, no pasa nada. Nosotros hemos mostrado mucho que era un Estado manejado por una burocracia a favor de grandes empresarios que estaban dilapidando los recursos del país y termina en una catástrofe. Entonces hay que construir una alternativa socialista. Obrera y socialista. Terminan allanándole el camino a la obrera, derecha. Campesina, en el cual le allanan el camino a la derecha y parece difícil revertirlo en el proceso electoral. Porque aparte el MAS implosionó y los enfrentamientos entre Arce y Evo Morales son mucho más fuertes que entre Cristina y Alberto. Sí, bueno, a Evo Morales casi lo matan. Claro. Hubo un atentado, le tiraron como 18 balazos al auto. Y también es cierto. Recluido en la zona cocalera. Y también es cierto que
hubo unas tentativas de movilizaciones contra la proscripción. Nosotros rechazamos la proscripción. La proscripción así como rechazamos la proscripción contra Cristina, a pesar de que no apoyamos políticamente a Cristina, pero rechazamos la proscripción, lo mismo vale con Evo Morales. Ahora, también veamos que es un fenómeno continental. El problema de las proscripciones políticas. Hay un interés. Acá juega también el papel del imperialismo para tratar de defender un lugar. Pero también el fracaso del MAS de no haber podido construir una fuerza política, incluso prescinde a una elección de Evo Morales y postula a otro. Porque cuando ponen Arce, estaba claro que elegía a Evo Morales como eligió Cristina Alberto. Era la derecha de su espacio político. Es decir, Arce era, dentro del MAS, era la derecha. Sí, sí. Cuando acá Cristina lo pone a Alberto era porque podía ir a hablar con Mañeto para que la cosa no se pudra. Eligió Arce. Terminó como terminó, estamos viendo ahora. Ahora, el MAS como movimiento político fue un fracaso. O sea, en el momento ganó todo, pero no pudo, digamos, prescindir de la candidatura de Evo Morales y el tipo tuvo que violar su propia norma, forzando la mano una y otra vez para ser candidato siempre él. Una especie de bonapartismo. Total. Y eso es un fracaso muy fuerte, un movimiento político. Bueno, estamos pasados con el tiempo, pero bueno, va a haber que seguirlo. Luego vamos a ver qué pasa en las elecciones del 17, capaz que lo volvamos a tocar el tema, ¿no? ¿Cuáles son las novedades? Sí, porque aparte va a haber una segunda vuelta muy explosiva, porque si el voto en blanco le gana al primer candidato, la legitimidad de esa elección va a quedar muy cuestionada. Sí, sí. Va un tipo que si gana tiene que venir a arrasar con todo. Arrasar con todo. ¿Con qué autoridad política? Bueno, ¿vamos a los premios? Vamos a los premios. Tenemos muchos. Sí. Bueno, dijimos, yo tenía acá... El de ACIDE dijimos. Dijimos, sí, Sergio Neifert. Aconada Moon, que es un gran periodista, sacó una nota de La Nación, que es una bomba. Decir que nadie le da buena nada de este país es una joda, pero el nivel de espionaje de la CIDE... Aparte fue tapa de La Nación del domingo. Claro, diciendo, la CIDE está espiando a toda la oposición política de Argentina. Menos a los que están en la lista de Libertad Avanza. Claro. Santi Caputo, afloja un poquito. Bueno, y Sergio Neifert es el titular, digamos, formalmente de la CIDE, así que los nominamos ahí a los dos. Sí. Luego Acuña Libarona. Acuña Libarona. Qué lacra ese Cunio, por favor. Las conversaciones con el delincuente con el... Tim Bailear. ¿Cómo se llama? Tim Bailear. Bailear. Que... Parece un tipo, dice que fue de la CIA. Sí, porque es un pedófilo. Que lo desplazaron de la CIA. Tiene 20 causas. Un abusador. Cualquier cantidad así es terrible. Es terrible. Y en su momento, Patricia Bullrich le había advertido a Milei que no se reúna con el tipo porque el tipo era como... Sí, un degenerado. Sí. ¿Entendés? Y ahora no te ensucies tanto. Y ahora lo traen acá y este Cunio aparece... ¿Vieron el video? Sí, el video es escandaloso. El tipo lo ofrece, reunirse con jueces. Hacer aprobar leyes en el Congreso. Sí, periodista. No, pasarle la ley aparte, para que él la revise, opine, no sé, o sea, que redacte una ley. Para darle su buen nombre. Sí. Y después el otro, el y los periodistas ensobrados. Franco dice, no vio nada malo en eso. Le pasa algo absolutamente normal. Un tipo de la CIA, pedófilo, para ofrecerle a los jueces, es normal. No, y es increíble eso, el silencio y la protección de Cunio Libarona, que aparte es un peso pesado. El tipo estuvo preso en su momento por desviar pruebas de la causa de la AMIA. Y ahora su estudio jurídico al acto. Sí. Fue invitado estrella. En el último acto de la AMIA fue hace unos semanas atrás. El tipo estuvo ahí. Sí, en el anterior también, que eran los 30 años, creo. Sí, con lo de la AMIA. Y después, bueno, tiene todo un prontuario. Su estudio jurídico defendió a Mameluco Villalba. Son los defensores de Alperovich en la causa de abuso. O sea, es la lacra más lacra. Bueno, ¿y quién más? Y Jorge Macri, que tengo acá, fui a buscar el tweet. O sea, Jorge Macri, que aparte viene ahora de una violentísima desalojo de un centro comunitario en Bonpland, donde hicieron toda una campaña diciendo que había curros de todo orden y es un centro comunitario donde se asesora en oficios a distintos trabajadores y trabajadoras. Bueno, un despliegue brutal. Y ahora, creo que es de hoy a la mañana o de anoche, un tuit en el que dice que le dio la orden a la policía y al Ministerio de Seguridad de la ciudad para que, lo voy a leer textual porque
Si encuentran a alguna persona o grupo de personas removiendo basura de los contenedores y ensuciando nuestra ciudad, les exija que limpien y ordenen todo de inmediato. Si se niegan, que los sancionen según la normativa vigente. O sea, a los cartoneros, a los que... sectores más pobres que tienen que hurgar entre la basura para ver si encuentran algún resto de algo que reciclar. Si el espacio público está sucio, es culpa de los pobres. Es una cosa de locos. Es una... Este Gil, lo que pasa es que quedó un acuerdo con Milei. Con Milei. Para las elecciones. Que viene bastante podrido, Claro, digamos, de pasada. Esos amores no correspondidos. Entonces el tipo quiere zafar de una derrota electoral segura ahora. Entonces dice, bueno, dame algo. Y bueno, ¿qué hace para que le den algo? Y bueno, ¿qué está haciendo? Se va ayornando al discurso mileísta. Agarro todo lo de Milei y bueno. No, y acá Laura Alonso dice que hasta 900.000 pesos de multa si te gusta hurgar en la basura de la ciudad. Si te gusta. Primero, esa gente no tiene un peso partido. No estaría hurgando en la... Nominemos a Laura Alonso, aparte. Por favor, Laura sí, Alonso. con Jorge Macri. ¿Qué era ¿Se acuerdan de Laura Alonso? ¿Lo que era bajo el gobierno de Macri? ¿Qué era? Tenía algún Ella cargo. presidía la oficina Anticorrupción. Sí. Entonces le dijeron un día si ella iba a investigar a Macri. Y su respuesta es que estaba enamorada de Macri. No recuerdo. Había que nominarla porque está enamorada de Macri. Sí. Y hay que nominarla porque no investigaba a Macri. Búsquelo. ¿Cómo? 900.000 pesos un tipo que hurga basura. No, y toda esta derecha. Bueno, ¿contra quién vamos? Dale que lo tenemos aquí. ¿Contra quién vamos? Jorge A Laura Alonso. Sí, el combo. Vamos contra ella. Sí. Bueno, las 14 toneladas para ellos. Y si tenés acuérdense... 900.000 pesos, podés pagar 900.000 pesos a suscripción a Prensa Bonera. Claro. Nos vendría bien que Laura Alonso pague. Esa es la solidaria, porque no hay límites. No hay límites. Todo se puede guardar. Bueno, chao.